En este trabajo vamos a ocuparnos de la estadística, de qué es la estadística y cuál es el uso que se le da particularmente en el curso de Laboratorio de Aptitud Física y Salud 4 de nuestro profesorado de Educación Física. En la ocasión contamos con la colaboración de la licenciada Silvina Carrera, docente de la cátedra, que nos va a contar justamente qué es y qué uso se le da a la estadística, le puede dar a la estadística a un profesional de educación física. Bueno, la estadística, como lo vemos en la pantalla, es una disciplina que estudia comportamientos que no siempre están sometidos a leyes físicas. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay momentos en que manejamos datos de los cuales obtenemos información y con la cual podemos tomar determinadas decisiones. Hay diferentes métodos que utiliza la estadística para manejar los datos tomados del fenómeno que vamos a estudiar. Lo que nos va a permitir esto es una toma de decisión fundamentada y no que sea azarosa o no que sea fortuita o que vaya por el instinto que podamos llegar a tener para determinadas decisiones que debamos tomar. Lo vemos en el curso fundamentalmente porque tenemos que tener herramientas que nos permitan poder no solamente brindar información acerca del trabajo que nosotros realizamos como profesionales de la actividad física, sino también poder interpretar determinados libros, textos que podamos encontrar hoy en día en las redes sociales o en libros. ¿Y por qué? Porque se utilizan determinados símbolos a veces que no son los habituales, los comunes o a los que estamos acostumbrados, y si no conocemos qué significan, es difícil interpretar determinada información que podamos obtener de diversos lugares. ¿Qué permite desarrollar la estadística? Con la estadística podemos lo que nos va a permitir es recopilar los datos, pero una vez que recopilamos esos datos tenemos que ordenarlos, y ahí es donde viene la parte de tabular esos datos. Tenemos diferentes formas de hacerlo, que después lo vamos a ver, y los presentamos. El presentarlo quiere decir que los podemos mostrar y podemos brindar información con esos datos, para lo cual necesitamos analizarlos y saber qué es lo que nos dicen esos datos e interpretar a qué corresponden la información que nos están dando los datos relevados. Si bien la estadística es una sola, podemos identificar distintos usos que se le da a la estadística. Sí, el tema, digamos, es una sola, pero hay diferentes enfoques, sino técnicas a aplicar. Entonces, por un lado tenemos lo que es la estadística descriptiva y por otro lado lo que es la estadística inferencial. La estadística descriptiva es técnicas y métodos en los cuales podemos hacer lo que recién decíamos, recolectar, organizar y presentar la información. Entonces, esto es como que nosotros sacamos la foto, mostramos qué es lo que nos dice esa realidad que observamos, esos datos que fuimos recopilando. No estamos prediciendo nada con esto, mostramos, es como sacar una foto de un paisaje, es esto lo que tenemos y es esto lo que se puede ver. Con la estadística inferencial es ya, digamos, lo que podemos hacer es, en base a la información que tenemos, podemos inferir, es la palabra, posibles comportamientos. Y siempre tenemos que hablar de posibles comportamientos. Para ser más claro, por ahí con un ejemplo, podemos decir, el comportamiento de los mercados, por ejemplo, se hace en base por ahí a estadística inferencial. ¿Por qué? Porque en base a los datos que hoy tenemos, podemos inferir cuánto, por ejemplo, va a estar el dólar o cuánto nos va a costar el dólar en un par de meses. Pero ese cálculo se hace en base a los datos que tenemos de hoy, en la realidad que tenemos hoy. Otro ejemplo podría llegar a ser lo que es el pronóstico del tiempo.
¿sí? O sea, uno infiere que ante determinadas Condiciones. condiciones, digamos, de temperatura, humedad, presión, o sea, que para eso están los meteorólogos, va a ocurrir determinado situación climática en un par de días. O lo que estamos viviendo en este momento referido al coronavirus, que también se están prediciendo o se tiende a predecir en términos de inferencia, nos referimos a algunos comportamientos. Exacto. Hay que tener en cuenta una cosa. Obviamente que lo que nosotros vemos, o sea, nosotros vamos a ver lo que es estadística descriptiva, que es lo que podemos y lo que nos sirve para el curso. Y lo vamos a ver con conceptos básicos que vamos a ir manejando. Hoy en día hay software que uno maneja los datos y el software procesa, digamos, la información. Sí. Pero lo importante de esto es saber de dónde vienen y cómo se manejan para poder interpretar esa información Sí, que después tenemos. claramente, y bien dirigido para el estudiante que está comenzando con el estudio de la estadística, es fundamental que sepa que existe la estadística descriptiva y la inferencial con los usos que se les acaba de expresar en este momento, ¿no? Ahora, la estadística tiene una identidad propia por sí misma, pero a la vez digamos, es funcional y participa dentro de procesos de investigación. ¿Cómo actúa la estadística o cómo se utiliza la estadística dentro de un proceso, de un esquema de investigación? Bueno, dentro de lo que es la investigación, nosotros, o sea, la estadística, mejor dicho, tiene su participación fundamentalmente cuando esta investigación es cuantitativa, o sea, que predomina la parte cuantificable dentro de lo que están. En la definición del problema o la formulación del problema es qué es lo que se va a estudiar y, digamos, es el planteo, digamos, que puede estar planteado a través de hipótesis o una pregunta o una definición de problema. Eso va a estar determinado por el tipo de investigación y por la definición que tenga quien la va a hacer. El diseño de la investigación, digamos, acá en el diseño es cuando entra a verse digamos, los fundamentos estadísticos, porque primero hay que definir si vamos a trabajar con una población o con una muestra, que son cosas diferentes, una u otra si vamos a trabajar. Generalmente tenemos que ver también, digamos, que trabajar con una población es raro que podamos trabajar con una población porque es digamos, es como que es muy amplio lo que tenemos que abarcar, o sea, la cantidad de casos que tenemos que abarcar. Tenemos que trabajar con todo lo que corresponde al planteo del problema, siempre en función del planteo del problema. Y también tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a estudiar de esa población o de esa muestra que vamos a ver, ¿sí? O sea, y ahí surgen las variables. Cuando hablamos de la variable tenemos que ser muy precisos en que sean claras y precisas y que enfoquen claramente lo que queremos estudiar, siempre en función del problema que vamos a plantear, ¿no? Bien, ahí ya estos conceptos, que son conceptos claves, los vamos a tratar en un video próximo, qué es una población, qué es una muestra, qué es una variable. Pero sí queda claro en qué momento dentro de lo que es el proceso de investigación entra a jugar esta cuestión de la estadística. ¿Cuál sería el paso? Ya tenemos diseñado el experimento donde la estadística ha hecho su aporte, planteando estos conceptos de población, digamos, colaborando para la formulación de definición de la población, de las muestras, las variables. Tenemos esto, ¿con qué seguimos? Posteriormente lo que hay que hacer es recolectar los datos. Y bueno, ahí vemos cómo vamos a recolectar esos datos. Lo podemos hacer a través de test, de encuestas, siempre en función, y lo vuelvo a repetir, del problema que hemos planteado y de las variables que hemos planteado. Y con la condición de que sean de expresión numérica, como veremos después. Sí, ¿por qué? Porque si no lo son, digamos, si no son numéricos, o sea, los test o las encuestas no son numéricas, lo que después tenemos que
lo podemos hacer en realidad, como que fuera, por ejemplo, una escala de Borg. Si usamos una escala de Borg, se podría hacer, pero tenemos que usar un artificio, digamos, para poder después procesarlo numéricamente. Por ejemplo, decir, bueno, a excelente le ponemos 5, a muy bueno 4, a bueno 3 y así. Entonces, pero no es, o sea, lo tenemos que adecuar para poder utilizar, digamos, para poder cuantificarlo y poder aplicar los métodos estadísticos. O sea, ese artificio consistiría en atribuirle un número a una determinada condición o característica. Exacto. Eso posteriormente, cuando veamos los tipos de variables, lo vamos a poder ver y expresar bien, explicarlo bien. Ya tenemos los datos, pero todo esto es un desorden, es una desorganización. ¿Qué hacemos con los datos desorganizados que tenemos? Bueno, una vez que tenemos los datos, los tenemos que clasificar, o sea, tenemos que ver cómo los podemos mostrar, porque si tomamos test y tenemos, digamos, 300 datos de un test, por ejemplo, de abdominales que tomamos, no nos sirve de nada tener los 300 datos separados o no nos dicen nada. Entonces hay formas de mostrarlos y la primera forma es ordenarlos a través de tablas. La tabla es lo más práctico que hay para poder ordenarlos. También los podemos mostrar a través de gráficos y diagramas. Siempre va a estar en función de lo que necesitamos mostrar y vuelvo a repetirlo, en función del problema que estamos planteando. Ahí ya el dato empieza a adquirir un determinado orden. Ya todo esto que tenía en el paso anterior desorganizado, parecía que estábamos tapados de datos, teníamos registros por todos lados, los empezamos a organizar, a dar un determinado orden. Ahora, ese orden, después, ¿qué hacemos? El paso siguiente sería comenzar a acercarnos a una atribución de sentido, a una interpretación de todos esos datos. ¿Cómo lo podemos hacer? Una vez que tenemos los datos ordenados, podemos calcular medidas descriptivas como lo ven en la pantalla. Dentro de estas tenemos las de posición y las de dispersión. La de posición lo que hace, digamos, es mostrarnos cuál es la realidad de esa recolección de datos. ¿Y cuáles son las que podemos tener? Promedio, modo, mediana y cuartiles. El promedio es el promedio como el que sacamos para las notas. O sea, sumamos todo y dividimos por la cantidad de datos que tenemos. Obviamente que hay una fórmula, no vamos a sumar los 300 datos de a uno porque por ahí vamos por el 185, metimos mal el dedo y tenemos que empezar de nuevo. No, por eso se hace la tabla también anteriormente, se ordena con la tabla y en función de la tabla hay una fórmula que sacamos y que nos da, digamos, el promedio. El modo, como el nombre lo indique, por ahí una forma de memorizarlo, es como que fuera la moda, o sea, es el valor que más veces se repite dentro de los datos que hemos tomado. Y la mediana es de mediana, o sea, es dividir la muestra o la población a la mitad. Te divide 50% y 50%. Y los cuartiles, viene de cuarto, entonces cada 25%. Hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta, porque si leemos algún texto por ahí, mediana no es lo mismo que media. Hay algunos textos que al promedio lo llaman media y no es lo mismo que mediana. O sea, lo podemos encontrar como promedio o como media y es lo mismo, que es diferente a la mediana. Y las medidas de dispersión, que son las que vemos ahí en la pantalla, lo que nos indican es cómo se mueven los datos en función del promedio. Y lo que nos van a mostrar son, digamos, la homogeneidad o la heterogeneidad de esa muestra. O sea, qué tan parecidos son, qué tan homogéneos son o qué tan diferentes son esos datos que hemos recabado. Y siempre hablamos de tiende a ser homogénea la muestra o la población o tiende a ser heterogénea. No podemos decir es homogénea o es heterogénea porque creo que nada es totalmente homogéneo ni nada totalmente heterogéneo dentro de lo que nosotros trabajamos, o sea, dentro de los parámetros, o sea, de los datos o los test que nosotros podemos tomar. Este trabajo, este video que estamos haciendo, tiene por finalidad, como decíamos,
transmitirles un determinado orden a los estudiantes como para que puedan interpretar por dónde va esta cuestión de la estadística. Entonces, recapitulando lo que venimos haciendo, hemos definido la población, la muestra, luego las variables, después obtuvimos los datos que inicialmente eran datos desordenados, que los ordenamos, los organizamos a través de tablas, gráficos o diagramas. Luego interpretamos esa información con estas medidas descriptivas de posición o de dispersión que ya nos van diciendo cosas acerca de esa población o muestra que estamos estudiando. Y ya ahí nos vamos acercando al paso prácticamente de cierre de lo que es un proceso de investigación para el que para el que trabaja la estadística. Bueno, el último paso que tenemos en un proceso de investigación es la parte de las conclusiones, ¿no? Y la estadística lo que le va a dar es las bases, el fundamento para poder hacer esta conclusión en función obviamente del problema que hemos planteado. Hay algo, digamos, que tenemos que por ahí tener en cuenta, que cuando por ahí hablamos de investigación nos parece que es algo muy abstracto, muy grande o que es algo que no vamos a realizar, pero son cosas que las podemos realizar con el cotidiano que tenemos en el día a día de la clase de educación física inclusive. El profe de educación física en su cuadernito diario tiene muchas herramientas para realizar investigación. Desde el momento de que hablamos de tablas, digamos, de la asistencia de todos los días, o de cuando le tomamos el test de saltar y alcanzar en clase más, ya ahí tenemos muchas herramientas para poder hacer investigación con nuestro grupo de clase. No es que necesitamos hacer grandes planteos, y estas son las herramientas que vamos a tener para poder mejorar nuestras prácticas en base a fundamentos estadísticos y que nos van a servir para, ya les vuelvo a decir, para mejorar nuestras propias prácticas. O sea, en el cuadernito de clase tenemos muchísimos datos que esta parte de estadística nos puede ayudar para mejorar las prácticas propias de educación física y contagiar también a colegas que lo puedan hacer. Si este video te ha resultado de interés, te pedimos como siempre que nos acompañes con un me gusta en nuestro canal YouTube y te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias.